clase va a ser de agua e iones, ¿sí? Es un poco larguita, pero no tanta comparación. ¿Sí? Ok, primero vamos a hablar sobre el agua. El agua va a ser un componente químico que va a predominar en los seres vivos, ¿sí? Es una molécula esencial. ¿Por qué molécula? Porque va a estar, no es solo un elemento, ¿ok? En caso de que fuera una molécula, por ejemplo, H es un elemento, pero H2 ya es una molécula. Pero en este caso es H2O, van a ser tres elementos, ya es molécula, ¿sí? Va a ser una molécula esencial para las células eucariotas y procariotas, ¿ok? No solo eucariotas, también es la mayoría incluso de las procariotas. Luego también nos hablan un poco de su estructura química, que básicamente se acuerdan cuando hablamos de la electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor, ¿cierto? Y el que le sigue va a ser el oxígeno. Y su electronegatividad va a ser de 3,5, ¿ok? Esta molécula de agua es dipolar. ¿A qué nos referimos con dipolar? A ver, un momento. Mm, ok. Básicamente, cuando una molécula es dipolar es porque van a haber una distribución desigual de cargas en una misma molécula, ¿ok? Aquí el que va a tener la carga negativa va a ser el oxígeno, porque si, no, si se acuerdan, su estado de oxidación va a ser -2, mientras que el del hidrógeno va a ser +1. ¿Por qué? Y por eso sus cargas van a ser positivas. Pero va a haber una distribución desigual de estas, de tanto cargas como positivas como negativas. Por eso es que se le va a llamar eh, dipolar, ¿sí? Y va a ser eléctricamente neutra. ¿Por qué eléctricamente neutra? Porque al sumar las cargas nos va a dar 0, va a quedar una molécula neutra, porque +1 de los dos hidrógenos -2 del oxígeno queda una carga eléctricamente neutra, ¿sí? Esta molécula, que ya la conocen como el H2O, va a ser una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, como pueden ver en la imagen que se muestra aquí. Y estos van a estar unidos por un enlace covalente, ¿sí? Enlace covalente que comparten sus electrones, ¿sí? Y la estructura que va a formar es tetraédrica, acuérdense de esto. Es una estructura tetraédrica, la de la molécula del agua. El ángulo que los va a separar del oxígeno es de 104,5 grados, ¿sí? Acuérdense bien. El ángulo que va a separar a los hidrógenos va a ser de 104,5 grados, ¿ok? Y luego van a estar los enlaces que va a formar esta molécula, que van a ser los que conocemos como puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Y por qué se van a dar? Porque la carga parcial positiva de un hidrógeno, el hidrógeno va a tener carga positiva, en una molécula de agua va a ser atraída por la carga parcial negativa del oxígeno, ¿ok? Los hidrógenos van a ser los que son atraídos hacia la molécula de oxígeno, ¿ok? Una distribución de cargas asimétricas permite formar los puentes de hidrógeno, lo que les mencioné antes de que es unión dipolar y va a tener cargas asimétricas, ¿ok? Acuérdense bien de esto. ¿Por qué se va a formar un puente de hidrógeno? Por la distribución de las cargas asimétricas, ¿sí? También, que si no me equivoco fue pregunta del pretest, cada molécula de agua puede formar enlaces de puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua, ¿sí? Y creo que esto ya lo vimos en sesiones anteriores, pero estos puentes de hidrógeno se van a dividir en dos tipos: el débil fuerte o lineal y el débil débil o bifurcado. Aquí van a poder ver sus diferencias, ¿sí? La de puente de hidrógeno, básicamente, la débil fuerte o lineal, va a ser en un mismo plano, ¿sí? Si es lineal, es en un mismo plano. Mientras que el bifurcado va a ser en diferentes planos, es como algo así. Y en una imagen más adelante vamos a ver cómo son, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo va a diferenciar? Acuérdense muy bien, el lineal siempre va a ser más fuerte. El lineal es el más fuerte, ¿ok? ¿Me avisas si hasta ahora todo claro? ¿O para continuar?
Sí, sí, todo claro. Ok, aquí es lo que les mostré. El lineal va a estar en un mismo plano, en una misma dirección, pero si se dan cuenta, el bifurcado es como en dos planos, en dos, así como dos direcciones, ¿ok? Acuérdense que el lineal es mucho más fuerte, ¿sí? Ahí ya. También la ruptura de estos puentes de hidrógeno va a dar una gran energía al agua, si es que se rompe, ¿ok? Ya. Aquí en el ciclo del agua no hay mucho que ahondar porque en su teoría solo lo mencionan, más no lo explica de por sí, ¿ok? El primer paso va a ser la evaporación, luego el segundo la condensación, tercero la precipitación, cuarto la infiltración y por último paso la escorrentía, ¿ok? Aquí también les ponen esa imagen que lo separa por pasos, lo que ya les mencioné y ya. Ahora, la distribución del agua. La mayoría del agua que existe aquí va a ser salada, ¿sí? La mayoría es salada, un porcentaje mucho menor va a ser dulce, como la que pueden ver acá. A ver, voy a anotar. Mm, ya, ok, si pueden ver aquí, el agua salada en su mayoría, el agua es salada en su mayoría, ok, en la tierra. Y solo un pequeño porcentaje es dulce. De este porcentaje que va a ser dulce, se va a dividir en casquetes polares y glaciares, en aguas subterráneas y en agua superficial y en otros. ¿Ok? Dentro del agua superficial van a estar los lagos, los pantanos y los ríos. ¿Sí? Aquí no me parece que tomen esto, pero no recuerdo. Pero acuérdense que la mayoría es salada, la minoría dulce. ¿Sí? Vamos ahora a continuar. Esas también, las propiedades físicas, solo las mencionan como de corrido, pero ahondan más en las últimas, que son las físico-químicas. ¿Sí? Primero lo que ya les comenté, que es una dipolar, va a tener sus cargas, una distribución de cargas asimétricas, ajá, una distribución desigual de cargas, ¿ok? Puentes de hidrógeno va a estar en tres estados, los que conocemos como sólido, líquido y gaseoso. Es insípida, incolora, inodora, lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? Su punto de congelación a 0 grados centígrados. Ay, punto de ebullición, ay, la rima, disculpen. A los 100 grados centígrados. La temperatura crítica. Ay, y la presión crítica. Me parece que está muy redactado, pero ya lo voy a acomodar antes de mandarles el PPT. Sí. Algo que nos mencionan es que era que el estado con menos puentes de hidrógeno va a ser el estado gaseoso, ¿ok? Entonces, el estado gaseoso va a tener menos puentes de hidrógeno, ¿ok? Y también, mientras más puentes de hidrógeno hay, el enlace va a tener más fuerza. ¿Ok? A ver, aquí también solo lo mencionan, en el último sí es en el que ahondan más, ¿sí? Básicamente, según cómo el agua va a reaccionar con muchos compuestos que son los que mencionamos y van a darles otro nombre cuando reaccionan con esto, ¿ok? Si va a reaccionar con óxidos ácidos, se va a llamar ácidos oxidativos. Cuando el agua reacciona con óxidos básicos, va a pasar a ser hidróxido. En el caso de que el agua se reaccione con metales, lo que van a hacer es formar óxido más hidrógeno. En el caso de que reaccione con no metales, va a reaccionar con no metales también, y en especial con los halógenos, ¿ok? Y si el agua reacciona con sales,
va a pasar a ser hidratos. En este último, si no me equivoco, sí es en el que ahondan un poquito más y eso sí lo vamos a explicar. Las propiedades fisioquímicas, estas son las que más van a explicarles en su teoría, y son las siguientes: la acción disolvente, la elevada fuerza de cohesión, una tensión superficial, elevada fuerza de adhesión, un gran calor específico y un gran calor de... Ese es de vaporización, si no me equivoco. Me habré confundido en coloración. Primero, el agua como disolvente, ¿sí? ¿Ok? Va a interaccionar con otras grandes sustancias por su capacidad para formar los puentes de hidrógeno, lo que ya mencionamos, ¿sí? Y estas se disuelven, ya que estas se disuelven cuando interaccionan con moléculas polares de agua, ¿ok? El agua se va a encargar de disolver ciertas sustancias. Y aquí en este cuadro se les explico un poquito más, ¿ok? Va a disolver compuestos polares no iónicos como sustancias iónicas. No iónicos sin iones, que vamos a ver más adelante, e iónicos que van a tener los iones que veremos un poquito más adelante. ¿Ok? Cuando dice, cuando dice polar, un compuesto polar, una molécula polar, es cuando los electrones se distribuyen de una manera desigual entre sus átomos, ¿ok? Y van a haber dos polos, tanto positivo como negativo. A eso nos referimos con polar. Y entre estos compuestos que va a disolver van a estar los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. ¿Y de qué forma? Va a formar un enlace puente de hidrógeno con sus grupos carbonilo e hidroxilo. Y esto va a facilitar la disolución de estos compuestos. Y otros que también va a disolver van a ser las sustancias iónicas, como un ejemplo que nos dan es el cloruro de sodio, ¿ok? Lo que va a pasar es que las moléculas dipolares del agua van a ser atraídos por estos iones. Como son iónicas, van a tener iones. Y estos iones van a atraer a las moléculas de agua, ¿ok? Y las van a atraer con tal fuerza que va a ser suficiente para disociarlos, ¿ok? Y es así como los disuelven. Por otro lado, van a haber sustancias que no va a disolver, como lo van a hacer los compuestos apolares, que en este caso vendrían a ser los hidrocarburos, que van a ser insolubles, ¿ok? Al no poder disolverse en agua, se les da el nombre de insolubles, ¿ok? ¿Y por qué no se van a disolver? No se disuelven en agua por su sustancia lipídica, ¿ok? No, disculpen, aquí, ya, es que insoluble va a ser lo mismo que una sustancia hidrofóbica, no va a ser soluble en agua, ¿ok? Estos son conceptos separados aquí. Aquí quédense con hasta lo insoluble, ¿sí? Hidrocarburos al no poder disolverse en agua va a ser insolubles. Lo que sucede con las sustancias hidrofóbicas es que tampoco van a poder ser solubles. ¿Por qué? Porque van a tener una sustancia lipídica en su mayoría, ¿sí? Ok. Y como van a tener una sustancia lipídica, esta va a generar un rechazo al agua. ¿Y cómo es que le llamamos el rechazo al agua? A una sustancia hidrofóbica, ¿sí? Pero también van a haber otros compuestos que no se van a disolver, como los llamados compuestos anfipáticos, ¿ok? Y un ejemplo de estos van a ser los fosfolípidos, sales y ácidos grasos. Sales de ácidos grasos creo que dice, ¿ok? Y estos compuestos anfipáticos también se pueden dividir en dos, en los hidrofóbicos y los hidrofílicos, ¿ok? Lo que les mencioné antes. Los hidrofóbicos van a tener un rechazo al agua, mientras que los hidrofílicos no, al contrario, una afinidad por el agua. Pero estos dos se pueden presentar en la misma molécula, ¿ok? Pero en general, ambos van a formar, al formar un compuesto anfipático, es el nombre que nos dan, cuando es un compuesto anfipático, ya no se disuelve, ¿sí? Compuesto anfipático no se disuelve, ni tampoco los apolares, ¿ok? Continúa. Aquí, ok. Ahora vamos a hablar de la fuerza de cohesión, ¿sí?
Gracias a los puentes de hidrógeno, estas moléculas de agua se van a poder estar fuertemente unidas y van a formar una estructura compacta que lo convierte en un líquido casi incomprensible. Y esta fuerza de cohesión va a explicar la tensión superficial. Acuérdense de eso, ¿ok? ¿Qué propiedad explica la tensión superficial? La fuerza de cohesión. Básicamente que las moléculas de agua van a estar tan fuerte unidas entre sí que va a convertirlo en un líquido casi incomprensible. ¿Ok? Aquí pueden ver cómo las moléculas van a estar muy fuertemente unidas. Y bueno, un caso que nos presentan mucho en la tensión superficial es cuando un insecto se posa sobre el agua y va a poder flotar sobre este. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua van a estar tan fuerte unidas que se pueden mantener como si fueran una capa, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener la fuerza de adhesión, que van a estar un poco conectadas y ya lo voy a explicar, que es la atracción de estas moléculas por otro tipo de moléculas, ¿ok? En el agua va a ser esta fuerza de adhesión bastante fuerte cuando las otras moléculas van a poseer carga. Básicamente, si por ejemplo yo tengo la ventana de un carro, ¿ok? Imaginemos que esta es la ventana de un carro y van a caer gotitas, gotitas, gotitas. En un momento se van a juntar, ¿sí, no? Porque tú puedes poner una gotita con otra y se juntan. Van a ser es muy fácil que se junten estas moléculas. Ok, aquí en este caso, ¿alguno me podría explicar en dónde se encuentra la fuerza de cohesión y dónde está la fuerza de adhesión? La cohesión sería entre las gotitas y la adhesión sería entre las gotas y la ventana. Ajá, muy bien. Sí, esa sería la respuesta. Ok, me parece que sí lo entendieron para continuar con el siguiente. Sí, ok. Ok, la capilaridad es el ascenso del agua por una superficie. ¿Ok? Van a intervenir tanto fuerzas de adhesión como de cohesión. Y probablemente lo explican cuando, por ejemplo, pones un alfiler chiquito o como en el momento en el que sacas sangre, va a subir fácilmente por un palito. Por el palito, por el alfiler en que lo sacan, esto va a subir fácilmente. A eso se refieren con capilaridad, ascenso del agua por una superficie. Y van a estar presentes estas, ¿por qué? Porque las moléculas, siendo van a estar fuertemente unidas, las moléculas del agua, pero también, ¿qué más? Van a generar una fuerza de adhesión con la superficie. ¿Recuerdan? Porque la superficie va a estar hecha por otras moléculas distintas a la del agua. ¿Sí? A ver, ya, ahora del calor, alto calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria por una unidad de masa de cualquier cosa para elevar la temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ok? ¿Y cómo lo relacionamos esto con el agua? Es porque el agua se va a encargar de absorber grandes cantidades de calor y no va a cambiar mucho su temperatura. Esa es la definición que nos dan. El, el agua se va a encargar de absorber calor sin modificar mucho su temperatura. Por eso es que el agua es muy usado para bajar la fiebre cuando estamos enfermos, porque va a absorber gran cantidad de calor, sin embargo, su temperatura no va a cambiar mucho, ¿ok? Y, y por eso también lo usamos para la hidratación corporal, ¿ok? Es usada para la termorregulación, por esto el agua, por su propiedad de alto calor específico. Y exactamente cuánto es su calor específico es de 1 caloría por grado Celsius, ¿sí? Eso es lo de alto calor específico. Me avisan si tienen alguna duda. Si no, para pasar a la siguiente. Ya, ok. Aquí está.
también va a tener un alto grado de vaporización. ¿Ok? Un elevado calor de vaporización. ¿Con qué nos referimos a esto? A que, por ejemplo, esta es la frase que nos dan. A 20 grados centígrados se precisan 536 calorías para evaporar solo 1 gramo de agua. ¿Ok? A eso nos referimos. A que necesitas mucho calor para poder evaporar, básicamente. Por eso nos dicen solo, o sea, se necesitan todas estas calorías para poder evaporar solo 1 gramo de agua. ¿Ok? Y la temperatura, lo que ya sabemos, aumenta la velocidad de las moléculas y esto va a originar que se vayan separando. ¿Ok? Como sabemos, cuanto a mayor temperatura se va a evaporar el agua, como cuando la hervimos, tiene que salir mito, es porque se está evaporando. ¿Ok? Pero es porque aumentamos la temperatura. ¿Ok? Y esto que puse al final es porque, a ver, dice, regula la temperatura cuando es necesario mantener la temperatura del cuerpo más baja que la del medio ambiente. ¿Ok? Este, esta característica de un alto calor de vaporización lo usamos cuando se busca una menor temperatura que la que está en el ambiente. ¿Ok? Es solo eso. Pero quédense con esto, que exactamente a 20 grados centígrados se van a precisar 536 calorías para evaporar solo 1 gramo de agua. O sea, es muy poco, pero aparte de eso vas a necesitar una gran cantidad de calor para realizarlo. A ver, la composición corporal, o sea, la cantidad que va a tener esta agua en nuestro cuerpo, va a variar según distintos factores, como lo son la edad, el género, la dieta y la hora del día. ¿Ok? Como el género, porque los hombres van a tener más agua que las mujeres. ¿Sí? Y acuérdense de esto. Mientras más pequeño eres, vas a tener mucha más agua. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver. A ver, aquí más que todo les explicaré los porcentajes que va a haber en el cuerpo. Porcentaje del agua en el cuerpo adulto. El porcentaje del agua que va a ocupar en nuestro cuerpo va a ser de un 60%, ¿ok? Pero este 60%, un 40% va a estar intracelular dentro de la célula y un 20% es extracelular, fuera de la célula. ¿Ok? Y este 20% extracelular también lo van a dividir en intersticial o tisular en los tejidos o en intravascular en los vasos. ¿Ok? Aquí, si no, ok, aquí vamos a seguir con lo que nos pusieron. Ay, disculpen. De que mientras más pequeño eres, vas a tener más agua. Por ende, un bebé comparado con una persona adulta va a tener mucho más agua. ¿Ok? El bebé va a ganar. Va a tener mucha más agua. Por ende, un neonato va a necesitar mucha más agua tú, que la que nosotros consumimos. ¿Sí? Entonces, chicas, ¿cuál creen que va a necesitar más agua? ¿Un embrión o un feto? Un embrión. Ajá, muy bien. Aquí está exactamente. Un embrión va a necesitar de un 98, es un 98 a 99% agua. Va a necesitarla mucha más. Va a estar hecha de más agua. Mientras que el feto tiene de 80 a 85 en porcentaje de agua y un recién nacido tiene un 80% de agua. Ven cómo va disminuyendo, pero es porque ya va a crecer, ¿no? Se va a hacer mucho mayor. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el embrión va a tener más agua que el feto. Allá. Y ahora sobre el hielo.
Ok. Básicamente, el agua se va a ir enfriando, ¿no? Para crear un hielo, el agua se tiene que ir enfriando. Y en lo que se enfría, va a ir contrayendo su volumen. Pero al llegar a los 4 grados centígrados exactamente, se va a detener esta contracción y al contrario, se va a dilatar. Y esto va a crear espacios vacíos, ¿sí? Al dilatarse, al estar en contracción, pero luego empezar la dilatación, van a crear espacios vacíos, ¿ok? Esto le va a dar una menor densidad. Y así es como se va a formar el hielo, ¿ok? A ver, déjenme ver. Sí, ajá, se contraen, se dilatan y forman los llamados espacios vacíos. Y esto va a hacer que tenga una menor densidad formando el hielo. También deben tener en cuenta que los puentes de hidrógeno van a ser mucho más estables en esta fase sólida que en la fase líquida. ¿Ok? Ujú. Acuérdense, entonces, ¿se acuerdan cuál era el estado en el que habían menos puentes de hidrógeno? El gaseoso. El Ujú. gaseoso. Sí, muy bien, el gaseoso. Pero el que va a tener más estables va a ser el hielo, ¿ok? El agua sólida en este caso. Que Ok. sean más estables no significa que sean más fuertes. Que sean más que. Que sean más estables no significa que sean más fuertes, ¿verdad? Me parece que sí, son más difíciles de romper que los inestables. Ah, ya está bien. Gracias. Luego, este agua Unstir, no sé cómo se dice la verdad, porque es muy confuso el nombre en inglés. Pero vamos a tratar de explicarlo un poquito, ¿ok? Va a ser una capa de agua no modificable que va a estar en todas las superficies, ¿ok? Solo acuérdense eso. Una capa de agua no modificable en todas las superficies. También denominada unmixed o no miscible, ¿ok? Y bueno, un dato que va a tener mayor importancia en el estudio de la célula intestinal. Pero esta agua se va a dividir en dos tipos, en A y B. A en una superficie no biológica, que en el caso en el ejemplo que nos dan es en la membrana dializante y semipermeable, y en una B, acuérdense, B con B de biológica, ¿ok? Tipo B en una superficie biológica que nos dan el de la membrana celular. Van a haber dos tipos de esta agua, A y B. La B se va a dar en superficie no biológica, que es la que conocemos como la membrana celular, que también vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿Ok? Y básicamente esta va a tener una distribución heterogénea, mientras que la A va a tener una distribución homogénea. Esa es la principal diferencia entre ambos. Ok, y esto es como un pequeño resumen de lo que ya vimos. Entonces, el rol en la naturaleza de esta agua va a ser la fuente de energía como solvente de compuestos polares, va a mantener la estructura de las membranas, lo que vimos hace un rato, y la termorregulación, que entre todas la termorregulación la consideran la más importante, ¿ok? Y ahora, bueno, el transporte de esa agua, o lo que les van a explicar como las acuaporinas. Acuérdense siempre que el agua se va a transportar de distintas maneras, como con los canales de iones según el radio de hidratación. ¿Por qué? Porque van a haber iones que van a tener, digamos, también lo voy a explicar mucho mejor adelante, pero al movilizarse van a mover más agua o menos agua. A eso se refiere con el radio de hidratación, porque va a ser distinto según cada ion. Y más adelante le mencionaré cuál es el que tiene mayor radio.
también se van a transportar mediante acuaporinas, ¿ok? O pinocitosis, que si no me equivoco es cuando con los iones, lo que les mencioné, con los iones también se va a transportar una pequeña parte de agua y van a formar vesículas, que se les van a explicar más en biología, si no me equivoco. Pero en las que más abundan van a ser en las acuaporinas, ¿ok? Que también lo vamos a hablar ahorita. Ya. Estas acuaporinas van a ser, digamos que tienes una membrana, la membrana celular. Sí se puede ver lo que dibujo, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Ya, ok. En esta membrana va a haber en medio un canal, pero un canal específico para un poro, ajá, por eso es acuaporinas, un poro específico para el agua. Eso es a lo que llaman las acuaporinas, ¿ok? Y esta acuaporina va a estar hecha por ¿cuántos aminoácidos? De 250 a 300 aminoácidos, ¿ok? Lo que ya les mencioné, van a ser proteínas intrínsecas de membrana, van a estar dentro de la membrana. Se organizan en 6 segmentos que van a ser alfa hélice, es un homotetrámero 4, ¿ok? Pero es homo, es el mismo. Hasta el momento actual se han descrito más de 13 acuaporinas. No se tienen que aprender las 13, no se preocupen, pero más que todo difieren en dónde la vamos a encontrar, en qué tejidos vamos a encontrar cierta acuaporina y cuáles no. ¿Ok? Y lo que ya les mencioné, van a estar en las membranas celulares de casi todos, no, disculpe, de todos los organismos vivos. ¿Ok? Por eso son muy importantes, porque van a estar en todos los organismos vivos, en todas las membranas celulares. ¿Ok? Bacterias, hongos, plantas y animales. ¿Ok? Lo que yo apunté en mi seminario de acoporinas es que estas acoporinas van a ser altamente selectivas. Esto me acuerdo que este seminario, si no me equivoco, lo hice con el doctorado Naire. Ajá. Y estas acoporinas van a ser altamente selectivas. ¿Por qué? Porque la cantidad de moléculas que van a entrar no van a depender del tamaño del poro. Si no fueran selectivas, sería al contrario, ¿ok? Podría entrar cualquier molécula según su tamaño, pero esta no va a depender ni siquiera del tamaño, sino de qué es lo que va a pasar por este poro. Y a ver, ujú, vamos a borrar. Ahorita les voy a presentar un cuadro de en qué tejido vamos a encontrar cada acuaporina, porque sí son bastantes, parece. Ay, ok, pueden ver que son 11, pero en realidad son más de 3. Eso es lo que nos dan como información. Me parece que los más fáciles son el 0 porque solo va a estar en el ojo, en el cristalino. Ok. El 1 va a estar en eritrocitos, en riñón, en cerebro y en corazón. Bueno, en todos los demás que ven aquí, pero los que mencionaron en mi teoría fueron estos 4. Y la acuaporina 2 que va a estar en el riñón. Ok. Un exceso o déficit de estas acuaporinas va a generar patologías en nuestro organismo. A ver. Y ahorita vamos a ver un cuadro de dónde ingresa más esta agua y por dónde sale más en las acuaporinas, ¿ok? Si les preguntan por dónde ingresa más el agua, va a ser por los alimentos. También lo vamos a adquirir de otra forma, como la buena oxidación del agua libre, pero el que nos va a dar más aporte de esta agua van a ser los alimentos. Mientras que por dónde va a salir más el agua, es fácil por la orina, ¿ok? Entra más por los alimentos, sale más por la orina. ¿Ok? A ver, ya vamos a continuar.
Ay, a ver un ratito. Ay, disculpen, le dije a mi papá que no hiciera bulla para no interrumpir la clase. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los iones, ¿ya, chicas? Si tienen alguna duda hasta ahora, me avisan para aclararlo, porque ya este vendría a ser la etapa final de la clase, la de los iones. Todo bien, sí. Sí, todo bien, todo claro. Ok, gracias. Ok, estos iones van a ser átomos o moléculas que han o ganado o perdido electrones, ¿ok? Y pueden ser uno o varios electrones. Y esto es lo que les mencioné del radio de ionización o hidratación. Es el agua que va a rodear a los iones, pero esta cantidad va a depender del ion, ¿ok? Y del elemento sodio, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Acuérdense que la cantidad de agua que va a rodear este ion va a depender de cuál sea el ion del que estamos hablando. No es igual en todos, ¿ok? Bueno, también nos hablan de la ionización, lo que ya en unas propiedades de las que vimos adelante, que va a ser la... Disculpen, a ver, ajá. La ionización va a ser la energía mínima necesaria para separar un electrón. Acuérdense que estos o han ganado o han perdido electrones, ¿sí? Y va a depender según el lugar en su tabla, con lo que vimos. Acuérdense, va a disminuir mientras más bajamos, pero va a aumentar mientras nos vamos más hacia la derecha, ¿ok? Esta energía de ionización es la mínima necesaria para sacar un electrón, para separar un electrón, ¿ok? Y esto es lo que les mencioné. No es constante, no va a ser constante en ninguno de los elementos, porque los electrones no van a ser iguales, van a variar según de elemento a elemento y de nivel a nivel. Va a ser distinto porque por algo les estoy poniendo las flechitas. No va a ser igual en todos. Ok, entonces, según esta tabla, ¿cuál creen que tenga mayor energía de ionización? O al menos el numerito que está en la tabla, por si no saben cuál elemento es. ¿El radio? No, no, mira, hacia abajo disminuye. Pero sería el helio, tal vez. Ajá, muy bien. Ok. Y ahora, bueno, la movilidad de estos iones. ¿Sí? Estos iones van a ser como no van a tener o, van a tener menos o más electrones, van a ser atraídos por cargas, ¿ok? Pero cargas en diferentes medios, ¿ok? Y esto va a estar en relación con el radio de hidratación. Aquí básicamente la movilidad de estos iones va a ser por las cargas que va a haber en un lado y en otro lado, ¿ok? Y la conductividad o conductancia específica va a ser la medida de su capacidad de estos iones para conducir la electricidad, ¿ok? El movimiento de los iones va a normar el transporte de la carga. Por lo tanto, cuando se mueve un electrón, también va a haber conductividad eléctrica, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pueden ver que todos estos iones, algunos van a tener estas cargas positivas y otros van a tener estas cargas negativas. Entonces, cuando se mueven hacia un lugar, en el caso
de los primeros 4 lo van a hacer más positivo. Pero si en cambio estos dos, por ejemplo, se mueven hacia un lugar, que lo van a hacer mucho más negativo porque van a llevar carga negativa. ¿Sí? Y esto también lo veremos con un ejemplo en la membrana, por si no les quedó un poquito claro. Bueno, primero la gradiente y luego les hablo del otro. Van a haber 3 tipos de gradiente en un electrón. Y es lo primero, la gradiente de concentración, ¿ok? Se genera entre 2 compartimentos con diferente concentración de un ion determinado. Básicamente, si por ejemplo tenemos una pared, ¿ya? Una pared. Y en un lado vamos a tener, digamos, 2 sodios. Ya, imagínense que son 2 sodios. No, digamos 3 sodios. Ajá. Y en el otro lado va a tener solo un sodio. ¿Hacia dónde creen que esté la gradiente de concentración? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Si nos referimos a favor de la gradiente de concentración, ¿a qué creen que nos referimos? Hacia la derecha. De Ujú. mayor a menor. Ajá, exacto. Va a ir hacia la derecha, porque va a buscar igualar los iones a los 2 lados de la membrana, o bueno, de la pared en este caso. ¿Sí? También nos dan otros ejemplos de gradiente, la que más se usa es la de concentración, pero también nos dan la de actividad, que va a ser según la diferencia de actividad que va a cumplir un ion a un lado y en el otro, ¿ok? Cada ion va a cumplir un objetivo, ¿sí? Y el gradiente eléctrico, bueno, esto también se habla mucho de este, que son las diferencias de cargas entre los 2 compartimentos. Es lo que les mencioné del ion cuando dicen gradiente, es porque va a haber una diferencia, ¿ok? Si hay un elemento que va a ser, un ion, disculpen, que va a ser más negativo, que va a ser negativo, digamos el sodio, como les puse. El sodio es positivo, es un ion que su carga va a ser positiva, ¿ok? Y aquí afuera vamos a tener dos sodios, pero adentro vamos a tener solo un sodio. Esto va a generar una diferencia en las cargas. ¿Por qué? Porque afuera se va a acumular mayor carga positiva. ¿Sí? A eso se refiere con gradiente eléctrico. Ajá. Aquí es donde ya vamos a hablar un poquito más del transporte y los iones. ¿Ok? Van a ver, para transportar estos iones vamos a necesitar canales iónicos, que van a ser proteínas de membrana altamente específicas, ¿ok? Son específicas para cada ion. No puede pasar cualquiera, tiene que ser su ion respectivo. Para transportar iones en sentido de la gradiente. Cuando nos dicen en sentido de gradiente, es a favor de este. Lo que les mencionamos, lo que les pregunté a María Fe, si no me equivoco. Ajá. En sentido de su gradiente es que va a ir de donde hay más a donde hay menos para igualarlo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí nos ponen uno del potasio y del sodio y del calcio. Si se preguntan por qué va hacia esa dirección, es porque esta zona es la intracelular y la que vemos hacia arriba es la extracelular. Pueden ver que son de distintos colores porque son específicos para cada ion, es distinto para cada ion, no pasa cualquiera. ¿Ok? Es por eso es que dicen, por ejemplo, canal de potasio, canal de sodio, canal de calcio. Es porque es para ese ion. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber más sodio afuera que adentro de la célula. Por eso, para igualarlo, el sodio aquí lo muestran con una flechita como que entra. ¿Ok? Aquí también es el mismo caso del calcio. Va a haber más afuera que adentro de la célula. Entonces va a entrar. Pero en el caso del potasio es al revés. El potasio es el ion que va a estar más en el espacio intracelular, así que tiene mayor cantidad. Y también lo vamos a ver en una tablita. Y como va a estar más acumulada dentro, en sentido de la gradiente lo que va a hacer es salir para igualarlo a los 2 lados. ¿Ok? Es básicamente eso. Una Es consulta. específico. ¿Así? ¿Cuál podríamos decir que está a favor de la gradiente y cuál está en contra de la gradiente? Es que va a depender de qué ion estemos hablando, porque como te mencioné,
el potasio, va a haber más potasio adentro que afuera de la célula. Pero en el caso del sodio, va a ser al contrario. ¿Por qué? Porque hay más sodio afuera que adentro. Entonces, en el caso del sodio, si hablamos del sodio, si decimos que va a ir a favor de su gradiente, sería hacia adentro. Pero en el caso del potasio es distinto. Tendría que ir afuera. No sé si me entendiste, porque igual lo vamos a ver en la tablita. O sea, siempre va de más a menos, entonces siempre sería a favor de la gradiente. Sí, los canales iónicos son a favor de la gradiente. Ah, ya, Pero si me listo. preguntas si sale o si entra, va a depender del ion que estemos hablando. Ah, ok, está bien. Ya. Y también van a ver las ATPasas. Cuando es ATPasas, ATP ya está consumiendo energía, ¿ok? Y en este caso va a ser en contra de la gradiente. Como está en contra, ahí sí necesitas energía. Ven que aquí no necesitas ningún ATP. En cambio, aquí sí. Aquí sí vas a necesitar ATP. ¿Ok? Van a ser proteínas de membrana que también transportan iones. Pero en este caso usan ATP. Y aquí puse el famoso caso de la bomba sodio-potasio, que no solo lo van a ver ahorita también. Yo lo acabo de ver en fisio en el módulo 1. Y básicamente lo que va a hacer esta es sacar, sacar dos, sacar 3 sodios, pero para que entren 2 potasios. Hay una explicación detrás de todo esto, porque ahorita le acabo de mencionar que el potasio se va a concentrar adentro de la célula, ¿sí o no? Pero va a haber un momento en el que la célula, después de estar excitada, va a necesitar restablecer estas mismas cantidades que tenía antes. Y para esto se usa esta bomba, ¿ok? Lo que busca esta bomba es que entre el sodio, pero solo van a entrar dos, no, disculpen, que entre el potasio, pero solo entran 2 potasios y van a salir 3 sodios. Entran 2 potasios, salen 2 sodios. Pero si se dan Entonces es cuenta, en contra de ambos la están, gradiente. ajá, ambos están yendo en contra de la gradiente. Miren, compárenlo con la imagen de acá. Van en contra de su gradiente. Y como es que van en contra, es que, ay, no, disculpen, no lo comparen, no me acabo de dar cuenta. Pero ¿por qué van a ir en contra? Sí o no que les mencioné que el sodio iba a entrar si está a favor de su gradiente. Pero ahorita lo que está haciendo esta bomba es sacar al sodio. Lo está llevando en contra de su gradiente. Y al contrario, esta bomba lo que está haciendo es llevar el potasio hacia adentro. Aquí vemos el caso contrario, estaba saliendo. O sea, sí, sí está bien. Pero concéntrese en este grafiquito, en las flechas al costado y en cómo van las flechas. Pueden ver que es al contrario. Este no usa energía, mientras que este sí la usa. Cuando ya usa ATP se vuelve en contra de la gradiente y se vuelve activo. ¿Ok? Básicamente eso. Que también les voy a explicar un poco entre activo y pasivo en la siguiente. Me dicen si entendieron, si no puedo explicar de nuevo lo de la bomba ATP. Sí se entendió. Lo de la bomba básicamente va a hacer lo contrario a lo que hacen, o sea, va a hacer lo contrario de lo que hacen los canales químicos o va a afectarlos, entre comillas. Ah, no, no los afectan. Es porque van a ser usados en distintos momentos para la célula. No es que se afecten directamente. Pero Pero se se invierte su usan, función, ¿no? ajá, como que se invierten, por así decirlo, porque lo que va a buscar la célula es volver al inicio. Primero salieron potasio, ¿sí o no? Pero luego, con esta bomba, lo que está haciendo es regresarlo para que vuelva como estaba antes, ¿no? Y que después podamos salir. Porque es como todo un ciclo, que lo van a ver más adelante también en física. Está bien, todo claro. Ok, eso tiene que ver más con el potencial de acción de una célula. Ok, esto es lo que les mencioné, que va a haber 2 tipos de transportes, pasivo y activo. ¿En cuál estaba
el de la bomba sodio-potasio. En el transporte activo. Ujú, porque usa ATP, ¿sí? Porque lo que va a hacer es funcionar en contra de la gradiente. Pueden ver cómo aquí va de menos a más. Es en contra. En cambio, a favor es de más a menos. Siempre tengan esto en cuenta. Si les dicen a favor de la gradiente, a favor, acuérdense que si les ponen a favor, acuérdense que un equilibrio, ¿ok? Porque puede o entrar o salir. Eso no importa, igual puede estar yendo a favor de la gradiente. Puede entrar o salir. Pero al buscar un equilibrio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir de donde hay más a menos para que se equilibren ambos, ¿ok? Acuérdense de eso. Mientras que un transporte pasivo no va a usar ATP, no usa. ¿Por qué? Porque este sí va a favor de la gradiente. Y aquí vamos a tener dos tipos que van a ser la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple básicamente es a través de la membrana, no necesita ayuda de ninguna proteína, de ningún canal. Mientras que la difusión facilitada sí va a hacer uso de un transportador, como una proteína de canal. ¿Ok? ¿En cuál creen que va a estar los canales iónicos que vimos hace un ratito? ¿En difusión simple o difusión facilitada? En difusión facilitada. Ujú, muy bien. Está yendo aquí también a favor de la gradiente. En ambos va a favor de la gradiente. Pero aquí van a tener como una pequeña ayudita. ¿Qué van a hacer estas proteínas o canales? Y ahí actúan las acuaporinas, ¿no? Ajá, bien. Sí. Oh, a ver, yo te digo que sí, pero déjame investigar a ver si te confirmo porque tal vez, no sé, me equivoqué. Pero las aquaporinas son poros, así que yo creo que sí son como canales. Ahí, a ver, un ratito. Ay, disculpen, es que estoy enferma. Entonces, por eso. Bueno, y con los que les mencioné, estos canales, van a haber tipos de estos canales, ¿ok? Van a estar los regulados por voltaje y los regulados por ligando, ¿ok? Voltaje es que va a depender de la diferencia del potencial de la célula a ambos lados de la membrana, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Voltaje es, básicamente, va a cambiar el potencial que hay en la membrana. Ese tema es un poquito confuso, ¿sí? Pero normalmente una membrana afuera va a estar negativa, pero adentro va a estar positiva. No, al contrario. Es como negativa, ¿ok? Sí, sí. Normalmente el potencial de membrana es negativo. Sí, disculpen. Es negativo un potencial de membrana. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, esta es una explicación más fisiológica porque el potasio va a tender a salir. Van a ver, en la membrana van a haber más canales de potasio. Y este potasio, como va a salir a favor de su gradiente, sino que vimos que el potasio va a salir. Y al salir, se va a llevar consigo sus cargas positivas. Y es por eso que la membrana se hace más negativa. Y esto es en un estado normal, en un estado de reposo. Y por eso es que se dice que la membrana va a tener un potencial negativo. ¿Ok? Pero van a haber canales que si este potencial cambia, se van a abrir, se van a abrir. Por eso es que dicen regulados por voltaje. ¿Ok? Si hay un cambio en este potencial, que potencial es que todos se refieren a las cargas, ¿no? Si hay un cambio en estas cargas, se abren. ¿Ok? Básicamente acuérdense eso. Voltaje por una diferencia en el potencial. A ambos lados de membrana. Eso ya es como un plus. Pero relaciónenlo con voltaje con potencial. Mientras que ligando es cuando, para que se abra este canal, primero se tiene que unir algo, ¿ok? Ujú. Como pueden ver en la imagen, aquí, cuando se unió a este receptor chiquito, se abrió el canal y pasaron, ¿no?, a favor de la gradiente.
pero aquí no hay ningún ligando. Ligando es lo que se une, ¿ok? Puede ser un neurotransmisor o como un nucleótido, ¿ok? Y al no estar unido, se cierra el canal. Ya no pasa absolutamente nada, ¿sí? Ligando, relaciónenlo con, ay, no sé, como ligando, ligar, como una unión. Se tiene que unir a algo para que recién se pueda abrir el canal. Y voltaje por las cargas, más que todo, una diferencia en el potencial. Me dicen si entendieron para pasar a la siguiente, porque la voltaje sí es un poco complicado de entender ahorita. Así que si tienen alguna duda, me avisan. Sí, todo bien. Ya, ok. No, esto es lo que les mencionaba. Esto sí es importante que lo aprendan. No, no todos, pero los principales, ¿no? Tampoco, no creo que les pregunten disculpen, las, las concentraciones específicas, pero sí que sepan que el mayor en el líquido extracelular, en el espacio extracelular, va a ser el sodio, ¿ok? En el extracelular es el sodio, ¿sí? Pero en el intracelular, adentro de la célula, va a ser el potasio, ¿ok? Aquí más que todo las pueden poner como verdadero o falso en su examen. El que va a estar más concentrado afuera, sodio. El que está más concentrado adentro es el potasio, ¿ok? Y también el cloro es un ion también importante. Y este se va a controlar, se va a concentrar más afuera de la membrana, en el extracelular. Pero el que se va a encontrar en mayor cantidad es el sodio, ¿sí? A ver, ¿me si entendieron aquí? Acuérdense, Sí. ¿sí? Intracelular potasio, extracelular sodio. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de cada una. Ahí se me apagó la batería del iPad, pero bueno. Ya. Bueno, aquí sus generalidades. Un grupo 1A, acuérdense de esto, del grupo, porque el sodio sí es un elemento un tanto común, ¿no? El grupo 1A, número atómico 11, masa atómica, mayor radiación. Y lo que nos interesa del sodio va a ser su energía natriomotriz. Natriomotriz, le dan ese nombre por los nutrientes que va a movilizar, ¿ok? Y aquí se les explico. Cuando en la célula ingresa el ion sodio, esta energía va a ser usada, la energía de este movimiento, para el ingreso de solutos no ionizables. ¿Qué son solutos no ionizables? Los nutrientes, ¿ok? Por eso se les llama solutos dependientes, sodio dependientes, dependientes de sodio, ¿ok? Al ingresar el sodio a la célula, este movimiento de ingreso va a generar una energía. Esta energía que va a generar es usada por los nutrientes para también entrar a la célula, ¿ok? Voy a borrar esto. Y que también nos interesa el sodio, además de su energía natrimotriz, lo que ya les mencioné, mayor concentración en el extracelular. ¿Se acuerdan de los canales de sodio en la bomba sodio-potasio también? Se va a movilizar el sodio, ¿ok? La célula usará el sodio para mantener volumen por su gran radio de hidratación. El sodio es el elemento con mayor con mayor radio de hidratación. O sea, cuando el sodio se va a mover, el agua se va a mover también con él. Acuérdense de eso. Mayor cantidad de agua se va a mover con el ion sodio. Por eso les puse esto. Si sale el sodio, sale el agua. Esto a mí me lo preguntaron en el examen. Era como que si se moviliza mayor cantidad de agua, ¿con qué ion es probable que salga, no? O sea, ¿a qué ion nos referimos? Y la respuesta era sodio, pero te lo ponen en esto, en su símbolo, ¿ok? O sea, si les preguntan eso, marcan el sodio, ¿ok? Es importante para la osmolaridad plasmática.
esto es más sobre lo que les mencioné antes de la bomba sodio-potasio. También no me quedó muy claro, así que se los voy a, si tienen alguna duda, voy a investigarlo después de la clase y se los comento por el chat, ¿sí? Pero si no me parece en la siguiente también lo explicaré un poquito más. Pero ya nos faltan pocas diapositivas, chicas, no se preocupen. Ah, bueno, eso también. Esto es lo que les comenté del potencial de acción. Todo esto es un potencial de acción, ¿ok? Toda la imagen. Y aquí, ¿por qué el sodio va a ser importante? La membrana va a tener una carga, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa aquí en este periodo? En todo este, ven que va aumentando, ¿no? Va aumentando la carga de la célula. Lo que va a pasar es que aquí van a abrirse, van a entrar, va a entrar sodio. Y como se acuerdan que el sodio va a tener una carga positiva, es por eso que la membrana se va a hacer mucho más positiva, el potencial de la membrana se va a hacer mucho más positiva y se va alzando y se va alzando y se va alzando. Pero ¿por qué canales van a entrar este sodio? Por el canal dependiente de voltaje, canal de sodio dependiente de voltaje. ¿Y saben cómo se llama esta fase? Si no me equivoco también lo ven en física. Esta fase en la que se va alzando, se va alzando. Despolarización. Ajá, muy bien. Despolarización. Ay, voy a tratar de escribirlo, ¿ok? Despolarización. Por eso, chicas, si les preguntan, ¿en qué fase del potencial de acción se emplean los canales de sodio dependientes de voltaje? En la despolarización, ¿ok? Bueno, aquí ya para no confundirlas no voy a ahondar más porque en las otras fases también se usan otros canales, pero esta es la información que nos dan en el caso del sodio, ¿ok? Y ya, esta es la última. Ahora hablaremos de las de potasio. Potasio también es grupo 1A, acuérdense. Potasio y sodio, grupo 1A. Es un cofactor enzimático. ¿A qué nos referimos con cofactor enzimático? Digamos que este es una enzima, ¿ok? Esta es una enzima que va a realizar una reacción, va a acelerar una reacción. Pero para realizar su función, primero va a tener que unirse a un cofactor. Digamos, aquí se tiene que unir un cofactor. Este cofactor en muchos casos es el potasio. Por eso es que se le dice que actúa como un cofactor enzimático. Lo que ya les mencioné, va a haber mayor abundancia en el intracelular y va a estar en equilibrio osmótico con el sodio. Esto es por la función, esto lo va a controlar la bomba sodio-potasio, como ya les expliqué antes. Ok, y por último nos hablan del cloro, que el cloro se va a recambiar con el bicarbonato. ¿Se acuerda cuando hablamos del proceso del ácido clorhídrico? Había como un antiporte, ajá, que hacía que el cloro que estaba en el vaso sanguíneo entre, pero el bicarbonato que se había formado salga, entre al vaso sanguíneo como un cambio, un intercambio, ¿ok? Y por eso se dice que va a recambiar con el bicarbonato. El ácido es importante para la formación de este ácido clorhídrico que también vimos en el repaso, pero también está en la clase. Y también un dato que nos dan es que estos canales de cloro van a ser llamados mucoviscidosis. Mucoviscidosis, ¿ok? Y esto es lo principal de la clase. Me avisan si tienen alguna duda o si no, para mandarles el post-test. Está bien, muchas gracias. Una consulta. ¿Sí? Ahí Con va. respecto a lo que era un cofactor enzimático, no me quedó muy Ay, claro la explicación. a ver, espérame un ratito, voy a detener la grabación. Ya.